Buenas noches, mi nombre es Daniela Chacón Roballo y yo voy a hablarle acerca del Producto Interno Bruto en Colombia. Creo que antes de comenzar es necesario que entendamos qué es el Producto Interno Bruto y de qué se compone y qué nos ayuda a entender de un país, ¿sí? Entonces comencemos. El Producto Interno Bruto de un país es un indicador representativo que mide el crecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas o industrias de cada país y en un determinado periodo de tiempo. Normalmente el PIB sale anual, ¿sí? Entonces, cada año el gobierno publica el porcentaje de PIB que hubo pues, durante el año, ¿sí? Qué tanto bajó, qué tanto subió, en fin. El Producto Interno Bruto nos ayuda a, digamos que a ver en un país qué tanto produce y qué tanto no produce, qué tanto vende dentro de él, ¿sí? Qué tanto exporta, eh, si tal vez se ha visto afectado por factores como el TLC, ¿sí? Que últimamente han, digamos que en nuestro Producto Interno Bruto han hecho decaer y aparte de eso han, pues el TLC no sé si ha habido manejar en Colombia y por esta razón pues es triste, pero muchas industrias han cerrado, simplemente de lugares o de tipos de industrias como por ejemplo el del calzado, simplemente eh, antes encontrábamos grandes fábricas y ahorita lo que encontramos son simplemente talleres, lo cual es muy triste, ¿no? Porque Colombia ha sido caracterizado por su producción, por su materia prima, pero pues nada, no se ha sabido manejar, ¿sí? Y con esto llego a mi hipótesis, ¿sí? Yo creo que el gobierno colombiano no ha sabido manejar, eh, no ha tenido el control suficiente con los TLC que ha impuesto en el país. Si bien es cierto que es bueno no sesgarnos y simplemente no tener nuestros propios productos en Colombia, también, sí, también es bueno que nosotros también, pues obviamente recibamos, sí, como lo acabo de decir, que pues no es bueno que simplemente nos sesguemos, que quedemos como Cuba, por ejemplo, no, eso pues no está bien, pero, pero sí creo que, pues, o sea, no estoy en contra de los TLC, pero sí creo y opino que nosotros, pues como colombianos deberíamos tomar precedentes y tomar cartas pues en cuanto al asunto, porque es que los sectores industriales se han venido acabando y deteriorando poco a poco. Tal vez muchos no nos hemos dado cuenta porque no mantenemos en ese ambiente o porque simplemente casi no vemos noticias o no leemos Vanguardia, pero el país se ha venido pues afectando poco a poco con este tema. Un ejemplo, como pues ya lo mencioné ahorita, es el de los zapatos. Santander siempre ha sido pues muy, digamos que conocido por la producción de zapatos, zapatería y demás. Pero la verdad es que con los últimos 15 años ha venido disminuyendo increíblemente. Y esto se ha venido dando por el producto pues que ha venido entrando de China, ¿sí? Los zapatos chinos. Y también, y ahí es donde vengo a la falla que tiene el gobierno. Sí, vuelvo y repito, no estoy en contra del TLC, creo que en verdad es una muy buena idea, porque en verdad para nosotros como ciudadanos y como clientes es chévere tener distintas, digamos que distintas marcas y distintos precios, distintos tipos de calidades que pues podemos elegir, ¿sí? Pero también digo y creo que si Colombia implementara una mejor política de aranceles para los TLC, el PIB no estaría en este momento como está, ¿sí? No estaría pasando lo que pasa en Santander, que cierran fábricas y que ahorita lo que hay son talleres, ¿sí? O que, por ejemplo, los zapateros y digamos que la cartera de todas las empresas comercializadoras de cueros se ha incrementado increíblemente, solamente porque los zapateros piden, tal vez ellos siguen produciendo, pero simplemente no tienen el dinero suficiente o no les alcanza para pagar las deudas que tienen con las comercializadoras y con las que les brindan la materia prima, que son los cueros, los pegantes, las capelladas, las suelas, para que ellos puedan realizar su producto y venderlo. ¿Sí? Porque eh, un ejemplo es que en China, pues un zapato, pongamos de un ejemplo, 20.000 pesos, un par de zapatos formales, pero que están, o sea, que en verdad no venden nada, ¿me entienden? Lo que hace un zapato chino es simplemente comprarle a la gente
es simplemente el precio, es llamar la atención por su precio, sobre todo en un sector como lo es Santander, que pues tiende a ser un sector donde la gente se fija mucho en lo que gasta, en cuánto gasta, en por qué gastó esto, en qué tan importante podría ser gastar 100.000 pesos en un par de zapatos para sus hijos para el colegio, cuando puede pagar unos por 20.000 pesos. El problema es que no se dan cuenta que lo que están pagando verdaderamente es la hipótesis, es la calidad del zapato, porque a los 3 meses se les van a romper. Entonces ahí es cuando viene el análisis de estoy gastando más al comprar zapato chino o estoy gastando menos comprándome un zapato de 100.000 pesos que sí le va a durar el año completo a mis hijos o que le dura hasta más de un año escolar, por ejemplo. Bueno, eh, aquí entro a mis argumentos, ¿no? Creo que que la entrada de zapato chino bueno, en general el TLC no se ha sabido manejar, porque si, digamos, dejáramos tal vez de criticar un poco países como Ecuador o como el presidente Rafael Correa, que aunque no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero sí estoy de acuerdo con algo que me parece muy importante y algo que Colombia no ha tenido, pues digamos que muy en cuenta, y ha sido el, el Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, la protección del Producto Interno Bruto, es decir, el porcentaje de aranceles que se le deben cobrar a aquellos países que quieren meter sus productos en nuestro mercado, ¿sí? Y con esto me refiero a que en Ecuador tienen un alto porcentaje de arancel para aquellos países que quieran entrar. Es más, hay veces que los aranceles son demasiado costosos que ni siquiera entran. Claramente no estoy hablando de llegar a un alto costo, pero creo que eh, es una muy buena solución, ¿sí? Que se podría implementar en Colombia y que podría ayudar a que el Producto Interno Bruto aumente otra vez y que las industrias crezcan, que otra vez Colombia llegue a ser un país que verdaderamente sea productor, porque creo que al paso en el que vamos, y si el gobierno no hace absolutamente nada, aparte de que la economía se va a terminar, digamos que quebrando, por decirlo así, eh, muchas personas del sector industrial van a terminar de pronto en otro tipo de negocios, ¿sí? Porque ya no va a haber manera porque a pesar de que haya materia prima no va a haber manera de producir, porque es que es imposible competir con ese tipo de, pues de industrias que vienen de otros países, ¿sí? Porque digamos un zapato que lo venden digamos que a $1, o como ahorita lo dije, 20.000 pesos, con un precio de mano de obra absurdamente barato, ¿sí? Es que es demasiado económico, y pues por eso también es caracterizado China, ¿no? Y Vietnam, que son países donde la mano de obra no vale casi nada, y por eso tienen tanta ganancia, mientras que nosotros acá, al producir algo con buena calidad, con buenos materiales, pues obviamente tiene que incrementarse el precio, pero yo creo que más que todo lo que vale es la calidad, antes que ponernos a gastar un poco más de dinero para simplemente comprar supuestamente algo más caro, algo más barato, que al final nos va a salir más caro, ¿sí? Entonces creo que la entrada de zapato que proviene de China y Vietnam es de verdad, es impresionante. Es una avalancha de importaciones que se ha convertido en literalmente un flagelo para todos los países, obviamente no solamente Colombia, sino para el Mercosur, ¿sí? Los cuales han tenido que adoptar medidas para frenarlas. Por ejemplo, como ya lo mencioné, Ecuador, con su alto precio de aranceles y demás, alto costo de aranceles. Mm, También está y se encuentra la competencia desleal contra la producción nacional, que son los precios. Con esto ya hablé, hice referencia al ejemplo del zapato que vale 20.000 pesos proveniente de China o Vietnam, contra el zapato hecho en Santander, proveniente de un taller o de una fábrica de zapatos, donde lo que se vende es calidad al cliente. No se busca comprar al cliente solamente con un precio barato o relativamente económico, que al final le va a salir más costoso, porque simplemente el cliente tiende a pasar que compran otra vez al momento en que se les dañan los zapatos de 20.000 pesos, vuelven a comprar los mismos zapatos. Entonces lo que están haciendo a la larga es gastar mucho más dinero de lo que podrían gastar con unos zapatos de 100.000 pesos que les puede durar hasta 3 años, 4 años. Y no con zapatos que les duran 2 meses o un mes y medio. Ah,
En el pasado la producción nacional también pues abastecía cerca del 75% del mercado local y ahora apenas la participación llega escasamente al 40%, lo que repercute en cierre de fábricas y aumento de desempleo, ¿sí? Es una situación muy preocupante de verdad porque un país que tiene toda la materia prima y que tiene todas las condiciones para poder ser un país de primer mundo no lo logre y que su gobierno sea tan corrupto que ni siquiera le interese. Y bueno, aún más triste, digamos, o que me llena más de impotencia es que, digamos, nosotros los colombianos a veces ni siquiera decimos nada, nos quedamos callados y tal vez cuando queremos hablar ya es muy tarde. O simplemente no tenemos el valor para hacerlo, o tal vez simplemente no nos importa. Pero pues esa es un tema que de verdad es muy preocupante, porque para las personas que trabajamos con el sector industrial es de verdad es muy triste ver cómo el gobierno no ayuda en absolutamente nada y cómo pueden decir que dentro del país rigen las leyes de ¿de qué? De las leyes de rigen las leyes de rigen las leyes de ¿cómo se llaman? Las leyes de pues de que están en contra de la competencia desleal, pero nada más las aplican dentro del país y no las tienen en cuenta para multinacionales que piensan entrar al país, ¿sí? Entonces me parece que es un tema de verdad muy preocupante y que deben tomarse cartas en el asunto. Bueno, y finalmente, mi conclusión, o mis conclusiones. Creo que el gobierno colombiano no ha prestado la atención suficiente y necesaria a la situación actual del Producto Interno Bruto en Colombia. Pero creo que también si el gobierno no interviene en algunas décadas o años incluso, Colombia terminará siendo un país consumidor, sin ningún tipo de industria, así como lo es Estados Unidos. Todo proviene de China, no hay nada que sea producido por él, solamente un par de cosas, por ejemplo en Chicago, en Wisconsin, producen queso, ¿sí? Y es queso estadounidense, pero es de las pocas cosas que ellos producen. En verdad no tienen un alto Producto Interno Bruto porque ellos de lo que viven es de lo que traen de China, de la comida ficticia, ¿sí? Me hago entender, de químicos, de un montón de cosas que al final lo que le hace es daño también al ser humano, ¿sí? No solamente porque sea la economía de Colombia o porque sean muchos negocios que estén, digamos que en, en juego o la economía de un país, sino que también está en juego entrando la salud de un país y, y yo no me imagino Colombia con la materia prima tan impresionante que tiene y con el potencial tan grande que tiene de ser un país de primer mundo, pues seguir siendo un país tercermundista con este tipo de gobierno que tenemos. Entonces me gustaría invitarlos a que tal vez reflexionemos acerca del tema y que tal vez de pronto en un tiempo podamos nosotros actuar y hacer algo al respecto y ayudar a nuestro país, ¿sí? Porque creo que es algo que le debemos a nuestro país, ¿sí? Es un país rico, es un país que desafortunadamente el gobierno no ha sabido manejar, eh, digamos que sus beneficios o sus ventajas, porque el gobierno tristemente es increíblemente corrupto y tal vez las pocas personas que han querido hacer algo bueno y justo y querer de pronto que la verdad sea revelada no lo han podido lograr porque simplemente a veces Colombia está demasiado, mejor dicho, el gobierno está plagado de gente corrupta y es a veces casi que imposible para una sola persona lograr un movimiento tan grande como podría ser, o un cambio tan grande como podría ser, de pronto subir aranceles y bueno, y hacer que el país le vuelva a crecer la industria y que pues digamos que siga permaneciendo como tal vez en unos años ocurrió con el gobierno proteccionista que hubo, ¿no? Muchas gracias.